y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días. Gobierno de la Mañana, Z101. Hoy es viernes, terminamos la semana. Es alegría por partida doble. Viernes 29 de marzo 2019, exactamente a las 5 en punto de la mañana. Termina el mes, pero sobre todo termina la semana. Y nosotros nos vamos 2 días, pero por encima de terminar el mes y que también la semana, está lloviendo. Está lloviendo, yo creo que ahora sí va a mermar un poco, ahora sí va a impactar y se va a sentir esta sequía terrible que hemos tenido en estos días. Meteorología está previendo más lluvias en casi todo el país. Lo había dicho en el día de ayer, que el fin de semana iba a ser lluvioso. Anoche empezó desde la prima noche. ¿Saben qué? Así decimos los campesinos, la prima noche, cuando recién empezaba. Entonces, hay 9 provincias en alertas desde ayer, claro, porque nosotros igual somos vulnerables a la sequía, somos vulnerables a un poco de lluvia, somos vulnerables a todo en este país, lamentablemente. Pero qué bueno, aplaudimos la lluvia, bendita sea esta lluvia que cae sobre el territorio nacional en esta coyuntura. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta propuesta de comunicación. Gracias por escucharnos y también por participar, por ser parte de esto, para los que aportan, para los que ayudan, para los que colaboran, para los que enriquecen las discusiones. Un abrazo especial. Los demás, bueno, los demás con lo que son tienen. el prójimo, hay que amarlos como son. Los demás con lo que tienen, e igual gracias, porque una cosa sí es cierta, están atentas y eso también hay que agradecerlos. Claro. A los dominicanos y dominicanas que están fuera del país y que están pendientes del país, siempre hemos dicho y les reiteramos, sobre todo nuestro gran respeto. Soy Ivonne Ferreira, Milagros, buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana, la Z101, Remigio, Carlos, Jonathan, madrugadores de adelante. También a Jesús Nova, Rafael Linares, Josefina Capellán y a todos ustedes que componen la otra mitad nuestra del Gobierno de la Mañana. Nuestro pedacito de patria también diseminado en todo el mundo, que es el dominicano ausente. El abrazo cálido, este ya inicio de fin de semana, que debería declararse, Ivonne, cuando comienza a llover de noche, debería declararse al otro día feria,do para que uno pueda dormir, ¿verdad? No es mala idea. Sobre todo los que no dormimos muy bien. Sí. Usted sabe lo bueno que es como dormir lloviendo. Eso no tiene precio. Pero bueno, para todo lo demás estamos aquí. Hay quienes, aun cuando caiga el ventarrón que sea en medio de la seguridad y de la chulería, lo digo así, porque tú te imaginas, no dormir lloviendo, una casita, la montaña, la lluvia, los árboles, mamá. Eso cuesta mucho dinero. Pero hay quienes lo tienen de manera tan mala vida que aunque te caiga esa lluviecita y todas las condiciones se acomoden para que tú lo disfrutes, no pueden hacerlo. Y hay otros que no pueden disfrutarlo porque entonces le cae la gotera encima, porque pero entonces tienen la casita, tienen alrededor posiblemente la montaña y los árboles, pero entonces viven en una choza de miseria y tienen que vivir con el día a día. Bueno, eso es diferente. Pero cuando tú tienes las miserias entonces en tu conciencia, yo creo que son muchos peores que la casita y la choza y el zinc y el tac-tac del zinc que muchos extrañamos, ¿verdad? Sí. Porque no todos vivimos en la opulencia y crecimos en la opulencia. Y qué bueno, en muchos casos, que así sea y que siga haciéndolo. La conciencia tranquila y la capacidad para disfrutar de esas cosas buenas que te dan la naturaleza. Eso no tiene precio. Vamos a ver las informaciones, ¿qué te parece? Haití está en crisis otra vez. ¿Qué situación? Ahí para hoy están convocando ya y arrancamos con esa información, aun cuando es del ámbito internacional. Es algo que a nosotros nos toca muy de cerca. El periódico Hoy lo trae hoy como información, dentro de sus informaciones bien destacadas, ¿no? La crisis es una crisis permanente y se convoca un paro nacional para hoy. El propósito es provocar la denuncia del presidente Jovenel Moïse. Ustedes vieron lo que pasó con el Congreso de los Diputados. Bueno, pues, y por supuesto con el primer ministro, que ya tienen un interino. Así ocurren las cosas en Haití. Vamos a verlo un poquito cuando toquemos las internacionales
internacionales en más detalle, pero de entrada la crisis haitiana se profundiza, se agudiza y la oposición convoca paro hoy. Sabemos cómo son esos paros en Haití, una siempre secuela de muertos, lamentablemente, de gente del pueblo que siempre paga todos los platos de esa cúpula y de esa burguesía en el caso haitiano, que es un porcentaje muy mínimo, y de esas comunidades internacionales que un comino les importa lo que pasa allí. Pero ahí están los pobres infelices, ¿no? Más de 10 millones de haitianos, esos desprovistos de todo por esa desgracia, que también aportarán los muertos y probablemente, y ojalá y me equivoque, en el día de hoy será igual. Que se vaya Jovenel Moïse es lo que piden. Sí, pero lo que hemos visto en la historia reciente es que se va uno y llega otro y la historia de Haití no cambia, todo lo contrario. Su desgracia parece ser permanente y nosotros que estamos al ladito y que podemos ver más de cerca y sufrir también las consecuencias de los malos gobiernos de Haití, porque no nos queda de otra que recibirlos aquí, porque salen huyendo a esas miserias a las que han sido sometidos gobiernos tras gobierno. Mira, la principal del Caribe trae hoy al presidente del Colegio Médico Dominicano, que llama a reordenar el sector salud. Dice Wilson Roa, el sector está fragmentado y regulado por el mercado. Considera la atención primaria debe ser pública. Esa es la principal. Y la foto, que la tienes también ahí en otro de los diarios, es la de la autopista Duarte y su hundimiento en un tramo. Es la portada principal también del Caribe. Bueno, por lo menos el Caribe, igual que el Listín, disiente un poco sobre el fuñido tema de la reelección que en estos días ha estado ocupando las principalías, como que si fuera una necesidad nacional o como que sin la reelección en este país tú no fueras para ningún lado y que fuera de ese tema no hay nada. Mentira de ustedes, esa percepción que quieren imponer, mentiras a los que manejan el poder. No es verdad que la reelección es una necesidad nacional. Y viene entonces el Listín con algo también vinculado al tema salud, habla del castigo, sanciones, de malos tratos en el entorno de los médicos residentes. Ahí te trae un trabajo en profundidad y habla sobre denuncias que han llegado a cumplir horarios e incluso de los médicos, hablando por supuesto en lo que tiene que ver con los turnos de 24 a 72 horas sin descanso. Mucho y eso abuso. es una desgracia y es una barbaridad. Así es que les invito a que esa información que aparece en primera página, vayan a las 4 y 5 que tienen páginas no centrales, pero doble página. El trabajo es muy amplio para que ustedes sepan, vean lo que ocurre en el entorno de las residencias médicas en nuestro país. Esa es noticia y es la principal del periódico El Listín. Ivonne, que tú sabes que eso tiene mucho que ver con que esos residentes posiblemente no se gradúan si dan malas cuentas de ellos y entonces se someten a esos abusos. ¿Recuerdas el caso de los muchachos que se estaban entrenando para militares, que también los someten a entrenamientos tan fuertes que muchos de ellos, que recientemente 3 de ellos, uno falleció, los otros fueron incluso con fallo renal a un hospital? Pues mira, los médicos no están lejos de eso porque son sometidos a esos horarios abusivos de 2 y hasta 3 días corridos trabajando por obligación en los hospitales. Qué pena que sea por médicos, ¿verdad? Que sean sometidos a eso por sus compañeros médicos superiores. Ahí está. Advierten el impacto institucional que tendría la reforma constitucional. Por supuesto que el tema no podía faltar. Pedir que salga totalmente de la agenda sería mucho. A esta vez lo pide el vocero de Finjus. Lamentando, por supuesto, que las 38 reformas a la Constitución de República Dominicana todas versan fundamentalmente sobre el tema de la reelección. Y en este caso muy particular, en el de Danilo Medina, sería yo creo que el único en la historia republicana que convocaría a una modificación de la Constitución para él implementar su proyecto de él, o sea, de Danilo Medina, que tiene que ver con la repostulación. Sin embargo, Servio Tulio Castaño Guzmán, pues criticó a los legisladores que se están preparando, se están alistando ya. Muchos se están frotando de las manos porque saben que es tiempo de zafra y habrá dinero. Porque Danilo compró su congreso, pero ese congreso no es verdad que va ahora a legislar y además hay entruñamiento porque sabemos lo que ocurre internamente respecto del presidente Leonel Fernández también, que tiene sus aspiraciones, y entonces
Bueno, las cosas no serían tan fáciles, entonces habría que el dinero corre, porque aquí de lo que se trata también es de eso. Porta un comino a muchos de esos diputados y senadores que son mercaderes en muchos casos, guardando distancia con los mínimos, y entonces para muchos eso será negocio. Pero bueno, ahí está, se alistan para preparar esa nueva reforma a la Constitución y se advierte... de parte de FINO, en este caso, considerar que tendrán un impacto institucional y político para la nación y que no se puede estar modificando una constitución sobre la base de cambiar el artículo de la reelección cada 4 años, dícele él, ¿verdad? Y me extrañan incluso estas declaraciones de Servio Tulio, que en los últimos tiempos ha tenido unas posiciones medio extrañas también, que tú no entiendes, pero bueno, que cuando te vas entonces a la especie de, yo digo, de embrujo que ocurrió con la gente que Danilo nombró él, que nombró él mismo, para que a él lo saquen del paquete de Odebrecht con Punta Catalina. Él nombró su comisión, esos notables empezaron a tener unos comportamientos medio extraños. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasó aquí? Como mágico, ¿no? Y bueno, ahí está. Esa es la advertencia que hace el señor Servio Tulio Castaño Guzmán de Finus. Me decía de Fidel, no he visto la denuncia que dijo Fidel. Declaró que había que en la reforma anterior se repartieron de a 15 millones para aprobar la reforma constitucional y que ahora se están ofreciendo 35 millones. O sea, que se dobla la puja y así están las cosas. Vamos a cruzar allá y venimos de nuevo con ese tema y venimos con otros temas. Bueno, aquí estamos de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101. Ahora sí, hice una miradita, así una incursión rápida al chat de la Z a propósito de lo que había ocurrido con los teléfonos en estos días. Por suerte que en esta ocasión tuve el agradable encuentro de una persona que ciertamente en los años 90 conocía, el señor Mejía, que tenía su colmado en la calle 6, esquina 1, de mi amado en Sánchez Las Américas, de donde vengo y de donde viví toda mi vida y donde vive mi familia aún. Y qué bueno reencontrarlo, y pregunta por mis hijas, que eran unas niñas en ese momento, y en efecto, sí, así es. Y supongo que, bueno, Dairí debía tener en ese tiempo, era una preadolescente, y Camila era una niña muy chiquitita, de 3, 4, 5 años, así. Esa niña chiquitita de 3 o 4 o 5 años ya tiene 26, ¿no? Y Dairí está en los 33, o sea que, gracias Mejía, de verdad gracias. Qué servicio bueno, hasta Fiabu. Grandes, bellas, desarrolladas. No me diga dónde es Mejía. Mejía me fiama. ¿Tú te acuerdas, Mejía? Me fiama. Pues usted tenía buena fama, porque a todo el mundo no se le fía. Entonces ellas iban porque ellas mismas hacían sus propios fiados y sus cosas. Entonces ese barrio que ha cambiado, cuando digo ese barrio me refiero al barrio en sentido general, donde todos se conocían, donde todos se protegían. Y todavía, ya saliendo de esos 80 y entrando a los 90 a lo que refiere, las cosas eran distintas. Milagro, ese vuelco que ha dado ahora, me parece hasta interesante la reflexión en esa dirección, donde había esa protección, pero también esa solidaridad. El vecino era tu familiar. Claro, esas solidaridades que se han ido perdiendo, y se han ido perdiendo en tanto la gente va desarrollando un existencialismo y un individualismo que yo pienso que hace mucho daño, y que eso será probablemente, no es que el demonio va a acabar con los pecadores, no, sino esas individualidades de la gente y esas faltas de solidaridad. O sea, al final del día, los propios seres humanos terminaremos destruyéndonos unos a otros, porque no estamos hechos para vivir solos, somos seres sociables. Para vivir en sociedad, y así mismo como estamos acabando con todo lo que nos enriquece, y con todo lo que a nuestro alrededor le aporta a nuestras vidas, como el tema de la naturaleza y nuestros recursos. Así mismo nosotros, seres humanos, unos con otros, hemos ido perdiendo mucho de la solidaridad y de la sociabilidad. Fíjate que ahora los edificios son hacia arriba, son rascacielos, pero tú vives en un edificio con más de 20 vecinos y muchas veces no te enteras quién es que te queda al lado
con quién es que tú vives. Así es, entonces qué bueno que eso nos dio pie para hacer esa reflexión necesaria, señores, a ver si nosotros, no sé, damos un vuelco, repensamos en esa necesidad de acompañarnos, de solidarizarnos, porque los seres humanos no estamos hechos para la necesidad a veces de sobrevivencia, las ambiciones desmedidas también, pero ese calorcito, ¿no? Ese acercamiento tan bueno Ese entre las recibir, ese personas. plato de comida que se Claro. pasaba de un vecino a otro, que si la bichuelita con dulce y te pasaban la tuya. Señores, hay cosas que de verdad, que son como parte de Que la, es un simbolismo sí, precisamente cultural. de las preocupaciones, del seguimiento, del acompañamiento que debe darse entre los seres humanos. Gracias a Mejía, porque de verdad hacer esta reflexión yo creo que hace bien al alma en momentos tan Ay, sí, difíciles como los que nosotros estamos viviendo, donde decididamente. nadie importa a nadie, donde todos se agreden física y verbalmente, e incluso en el chat. También. Ay, Pero echamos una miradita y vemos que qué bien. Ahora sí, no, me parece muy bien. y Pero la verdad las agresiones son terribles en todos los niveles. no Y hay lo que llegar a hacía eso, por el ¿no? tema del teléfono. Y ya parece que estamos comunicados de nuevo, las personas que utilizamos los servicios de esta proveedora, en este caso, ¿no? Se pasó negra, se pasó mal. Esos servicios de telefonía que incluyen también la internet, nos Mm, puso a pasar trabajo, pero muy, mucho mucho. trabajo. Y eso, bueno, los comentarios en los medios, las explicaciones que se han dado, hasta editoriales también se han escrito, porque la verdad es que fue una situación la que se creó, esos Fue un servicios caos. disponibles, ya que son parte de esas necesidades de comunicación que tiene el común ciudadano, que no es es una Y bueno, que cosa, van más allá de la simple comunicación, porque ya la comunicación es tu trabajo, por por ejemplo, es mi supuesto. trabajo. Bueno, yo que trabajo en el área inmobiliaria, imagínate tú con una cita con un cliente sin poderle decir dónde es, dónde nos reunimos, a qué hora es, o sea, sin poder enviar ya, como lo usualmente se hace, enviar la localización para que pueda llegar el cliente. Ujú. O sea, una locura total. Y se perdió en esos 2 días de trauma comunicacional, se perdió dinero. Se Claro. perdió, se afectó la economía porque ya una gran parte de la economía depende precisamente de estar intercomunicados. Bueno, pues esas ¿Habrá tecnologías que han debe alguna haberlo. Ellos lo han dicho. recompensa, Me parece, resarcir claro, claro, una ese? acreditación, yo supongo que algo debe ocurrir. Pero más allá de eso, ¿no? Eso nos hace reflexionar, sí, sí, sobre lo que implican ya el tema de las tecnologías, que para muchos se veía hasta con algunos niveles de resistencia. Ya es una necesidad, Sí, sí. ya son instrumentos de trabajo, ensanchan el acceso para diversos fines y dimensiones que tiene que preocuparse el ciudadano en ese diario vivir, ¿no? Que están expuestos en todo el mundo también a fallas impredecibles como las que acabamos de ver, lo mismo que la incursión también malintencionada de terceros, que podría ser otra, Pudiera ser, podría sí. ocurrir, aunque no en este caso, o no ser realmente. Pero las recientes desconexiones parciales han colocado a muchos usuarios en posición precisamente de hacer ese reclamo para que haya esas compensaciones a las que tú refieres, compensaciones previstas en los reglamentos incluso de áreas similares a regulaciones, sobre todo en esos suministros de interés social. Entonces, esas torpes perforaciones, que es lo que se ha dicho, identificadas para evitar que vuelvan a ocurrir, tuvieron repetidamente también antes de sobrevivir un incidente no especificado, porque se han dicho y se ha hablado de cuáles fueron las causas, pero mucho más allá de eso, bueno, esos reglamentos y lo que plantean también tendrá que resarcirse, Ujú. pero lo cierto es que la reflexión lleva a esa Sí. gran necesidad. Yo voy más ¿Eh? lejos, Ivonne, el tema de la comunicación, y me llevó a pensar incluso al tema del apagón en Venezuela, a temas como esto que tienen que ver con tecnología propiamente dicha, y que ya llega un momento en que eso que en el pasado tú no te lo imaginabas, llega a convertirse hasta en seguridad social, seguridad. Imagínate tú que el tema de la no comunicación en el gobierno, por ejemplo, en la cúpula del gobierno, pero me voy aquí abajo al terreno de nuestro, un enfermo que no pueda llamar al 911 con una emergencia,
un tema de seguridad social. Totalmente es un tema de seguridad en muchos niveles, también profesional. La trascendencia de disponer continuamente de esa capacidad para tú poder transmitir mensajes se manifestó de manera muy drástica en la transitoria imposibilidad de pedir, por ejemplo, los auxilios al 911 sí. o al 911 en este caso, que estuvo sometida una parte de los ciudadanos. O sea que el progreso de las telecomunicaciones está obligando a reforzar la protección sobre las operaciones que las hacen posible. Y eso para beneficio también de todos los clientes, pero eso fue el trauma, eso fue lo que ocurrió en estos días. Y bueno, nos queda un minuto para decirle a Linares que llegó ahora, cómo está la lluvia y buenos días para ti, Linares. ¿Sigue lloviendo igual fuerte? Buenos días, Ivonne, buenos días, Milagros, Jonathan y todos los amigos que escuchan esta Z. Sí, está lloviendo, ahora un poquito calmado aquí, por la parte que transité en el Distrito Nacional, pero como siempre yo le llamo a los choferes ahora prudencia, porque ahora también pude ver, Milagros, algunos charcos, como siempre vemos nosotros. Y el problema de plataneras de siempre, luz. hablamos de sequía, cuando no tenemos agua, cuando no está lloviendo, y ahora vamos a hablar de charcos. Ahora usted lo verá en los titulares de los periódicos y esas cosas, pero mucha prudencia. El titular en los periódicos hoy, Milagros, es también que el Consejo Nacional de la Magistratura, para completar las informaciones y servirle a nuestros oyentes, hoy se van a escuchar los últimos candidatos para el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí está, y ya ahí termina entonces esa amplia jornada, ¿verdad? Ayer fueron escuchados 26 de los jueces y abogados que han sido preseleccionados y vamos a ver finalmente, ayer hubo un chistecito bastante agradable con lo dicho por el presidente de la República. Para uno fue un chiste, para otro fue una ofensa, una pachotada, cuando hablaba cuando decía que se manejaran las cosas tal cual, con respeto, no sé qué. Eso que se quiso escuchar con los intentos de ofender, descalificar a una jueza prestigiosa como Miriam Germán. Bueno, pero, como estaban tan sensibles. Pero en como están medio tan de sensibles. todo eso y lo dicho, que una no sabe si chiste o tragedia o comedia de Danilo Medina, ya continuó, ya finalmente, hoy termina, ya hoy se verán los últimos y ya esperemos nosotros entonces que sean seleccionados. Que es posible que ese planteamiento de Danilo Medina sea sincero. Después de porque yo creo que no se esperaban el revuelo que causó lo de Miriam Germán. Pero ¿cuál revuelo? ¿Cuál revuelo? En serio, Sí, ¿cuál revuelo? Porque ustedes creen que Miriam Germán es la Virgen María. Pero mira, óyeme, no, pero yo no creo que realmente haya sido sincero, ¿no? Porque yo no le atribuyo al presidente Danilo Medina, y no bondad, porque esto es un asunto político, pero de esa política que no es tan, yo digo a veces hasta ni siquiera tan decente, porque esa no es la política que se aplica aquí en el patio desde siempre y desde hace mucho, no, para nada, porque si no sería entonces yo pensar que el presidente es ingenuo y no lo es, absolutamente, al contrario, el presidente Danilo Medina es una persona bastante inteligente, muy inteligente, político 24/7, entonces sí, pero pienso que no se va a recaer en un tipo de acción como los el que costos políticos, ya. tú dices, bueno, pudiera ser que, no, yo aquí entonces no le atribuyo sinceridad, yo digo recapacitar respecto de del costo político que pudiera pagar en relación a determinados casos. Pero yo que sería, creo- el planteamiento ahí ya sería Bueno, diferente, como que, ay, ahora ese es sincero. No, lo que porque pasa puede es- haber puede ser sinceridad una en el reflexión, sentido, una en reflexión, términos de ahí lo que viene. le puede convenir o no, Sí, que es bueno, distinto. lo que pasa es que Y como de lo están tan acontecido sensibles, y estas preguntas fueron tan ofensivas Vamos, a la magistrada, el presidente no Linares. tuvo otra que decir, señores, traten con respeto a esta gente, porque imagínense. No, porque es como tiene que ser, no es que imagínense, oye, el presidente está para ofender o para propiciar. No, pero sus es que peones nadie ha ofensan. ofendido a nadie. Para que sus peones, déjame pedirte algo, manda tú a la pausa, ven. Llévatelo, Remigio. Bueno, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes y ya son las 5:35 minutos en este gobierno de la mañana. Decir dos cosas antes de echar esa miradita necesaria que hacemos al tema internacional con sus titulares. Y es que más adelante vamos a ver un caso de un funcionario, bueno, ya no es funcionario, pero sí es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, fue funcionario hasta le aspira,
que fue sometido ante el PEPCA. Ahí hay unos millones de dólares involucrados. Se están pidiendo cuentas, se está hablando de la inobservancia de la ley sobre compra y contrataciones. Y entonces, bueno, ahí tocará ese caso, pero como aquí ya nada es nada, como dicen, probablemente, bueno, eso pasa sin pena ni gloria. Pero lo cierto es que sí, que ahí está la denuncia, y esa denuncia, esos 31 millones de dólares, si usted lo cambia a pesos, ¿verdad? Te estamos hablando de cuánto, de casi 400 millones. No fueron todos para el funcionario, pero de manera terrible, pues esa persona, según cuentan, habrá que investigar, cobró unas comisiones ahí extrañas. En fin, hay que aclararlo y tiene que ver con ese funcionario. Le vamos a dar los detalles y vamos a hacer la denuncia completa porque tenemos toda y absolutamente la documentación, de eso se trata. La tenemos en digital y la vamos a colgar también para compartirla con todos y con todas. Pero de eso se trata, señores, de un sometimiento ante el PEPCA a un dirigente del PLD o exfuncionario. Y le tocará entonces quizás trabajar al PEPCA, investigar si procede, si no, no estamos diciendo lo que hay involucrado. Mientras tanto, Linares, esa miradita al mundo que hacemos tú y yo, hoy nos lleva a Haití como titular. Veo aquí los opositores haitianos que están tratando de paralizar el país este viernes. Sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Decíamos temprano. Ellos están insistiendo en la destitución del presidente Jovenel Moïse. Es noticia en el día de hoy en Puerto Príncipe, la nota, la fecha, la agencia AP. Pero también es noticia lo que nos cuenta P en Caracas con la inhabilitación del líder de Juan Guaidó. ¿Qué líder ni qué 8 cuartos? Juan Guaidó no es líder de nada, señor. No, pero Danilo Medina no es líder. ¿Y qué fue? Nicolás, perdóname, Nicolás Maduro no es líder. Estoy pensando en quién realmente es un líder. No, aquí dice líder. Entonces eso sería otra discusión. ¿Sabes quién era líder? Chávez era líder. Sí, Maduro no es líder, por ejemplo. Sí, bueno, es que él está frente del gobierno, es diferente. Pero bueno, ahí está. Inhabilitan a Juan Guaidó para ir a elecciones en Venezuela, eso es noticia. Lo acusan de supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial. Es noticia Rosselló, que amenaza con golpear a Donald Trump. El gobierno de Puerto Rico ha insistido en una reunión con Trump, pero él la ha rechazado la cita. Y ese trompón que le quiere dar Rosselló entre medio de la nariz y la jeta al señor Trump, digo yo, que es entre medio de la nariz y la jeta, o sea, y la boca. Parece que no se va a dar, porque difícilmente que Donald Trump se dé su cruce por Puerto Rico. Ya él dijo que no van a hacer más nada, que ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Él se lo advirtió en el momento que fue allí a lanzarle papeles de baño a los puertorriqueños. No solo eso, lo que venía ocurriendo antes, creándole esas crisis desgraciadas Linares, ¿no? Bueno, y después fue a reírse con lo de los papeles, eso fue el corolario. Sí, eso tiene un complemento histórico, como usted lo ha descrito. Pero yo me quedo en Haití, Ivonne. Yo creo que los haitianos no han entendido el mensaje. Pero no, déjame terminar los titulares. Acusan países para que te quedes en Haití. Acusan países de no hacer nada contra los migrantes, sobre todo México y las naciones centroamericanas. También es una información que nosotros tenemos en el día de hoy. Y óyeme esta, señores. El dengue que amenaza 1.000 millones de personas. Habría más mosquitos si sube la temperatura y eso. Prepárense aquí, que dice que las cosas están chulas y tan light. Y esta, Linares, y con esta termino los titulares para entonces ver algunas informaciones. Venezuela, que ve terrorismo en los apagones. Y la pregunta obligada, esa se la pongo y se la adornamos nosotros, se la agregamos aquí. ¿Por qué el sabotaje eléctrico en Venezuela es un acto terrorista? Esa es una pregunta que pudiéramos analizar. Y pudiera ser un elemento de partida importante para el análisis. ¿Por qué? Así, esto lo titula aquí en F. F que titula la nota que dice esto: Venezuela ve terrorismo tras apagones. Ahora, la pregunta del millón sería esa: ¿por qué el sabotaje eléctrico de Venezuela es un acto de terrorismo? Te doy una sola razón. Ve a los hospitales y la gente que muere porque en medio de un apagón no hay una forma de continuar una cirugía, por ejemplo. Bueno, ¿cuántos muertos produjo eso? Pero el problema, lo he venido diciendo aquí, antes de llegar a la miradita de Haití. Señores, es con el pueblo venezolano, es con la riqueza venezolana, no es contra Maduro. Y cuando lo decía aquí hace un tiempo, que lo analizábamos aquí, nosotros podíamos ver cómo la oposición lo que intenta es saquear
Porque ellos dicen que Maduro es un saqueador, que Maduro es un delincuente, pero ellos son tan delincuentes como Maduro. Y un ejemplo, no es que a Juan Planchar le han puesto una pistola en la mano, lo han maltratado, no. Es que del teléfono de él y con sus declaraciones de él, por eso le dije ayer, busquen ese video, para que ustedes vean que él corrobora lo que está en su teléfono. Sí, nosotros íbamos a hacer esta transacción, incluyendo, porque por eso es que digo que este gobierno hay que cuidarlo, incluyendo una figura de primera línea, podría decirse, en el campo eléctrico aquí, Bueno, en República Dominicana, involucrada en ese escándalo con las empresas que se querían tomar un dinero de PDVSA. mira, tú sabes que pensando precisamente en voz alta en esa pregunta que hacíamos sobre el tema, por ejemplo, del terrorismo, son 2 atentados que ha habido, atentados o no, el 7 y el 25 en el sistema eléctrico nacional que ha sido objeto de estos sabotajes. El servicio eléctrico es un servicio público fundamental. Y un aspecto esencial en el acceso de los derechos fundamentales. Es necesario leer cómo esto afecta. Eso tiene que ver con lo que tú dices, Milagro, claro está. La salud, un hospital sin energía, perfecto. Entonces, ese terrorismo que se ha definido de muchas maneras, en especial poniendo el acento en cuál es la intención de cometer esos actos. Así, esa Convención de Ginebra de 1987 señala que son terrorismo, la definición que tienen ellos, esos actos criminales contra el Estado y cuyo fin o cuya naturaleza es provocar el terror contra personalidades determinadas, contra grupos de personas o en el público. Entonces, esa noción completada con ese convenio internacional de represión de los atentados terroristas determina que terrorismo consiste en entregar, terrorismo consiste en colocar, arrojar, en detonar artefactos también, sustancias explosivas o mortíferos en cualquier lugar de uso público, una instalación o una infraestructura, que si entonces es el caso, pues puede ser perfectamente un acto de terrorismo. Al respecto, entonces es muy pronto estimar económicamente el impacto que este segundo apagón, que fue la semana pasada, pudo tener ese apagón nacional, pero ya existen algunas estimaciones de los daños que generó el que ocurrió en marzo, y los datos que ofrecen ellos están ahí y ya se puede tener acceso a esos datos. Pero desde 1963 aquí se han dictado 19 instrumentos jurídicos internacionales para prevenir los actos de esa naturaleza, y esos instrumentos que fueron elaborados bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la OEA, haciendo un llamado a los estados a hacerse parte de los mismos. Venezuela forma parte de varios de esos instrumentos con el propósito de cumplir precisamente esa legislación del 2012. Entonces, el terrorismo en la legislación venezolana, para que un acto sea considerado terrorismo, debe verificarse la intención con respecto a los delitos previstos a las leyes de la República, y una de ellas es el tema del Código Penal. ¿Te dan cuenta? O sea, que es importante recordar que en Venezuela existe una ley orgánica del sistema y del servicio eléctrico, donde expresamente se contempla el delito de daños a las instalaciones del sistema eléctrico nacional y también de la interrupción del sistema eléctrico, con una base normativa que cualquier intento de entorpecer esto puede ser calificado entonces de terrorismo. Entonces, de esa intención del delito, el terrorismo consiste entonces en intimidar, en forzar a un gobierno a tomar una decisión. Eso se corresponde con declaraciones de los voceros políticos que han desarrollado en los últimos días. E incluso Estados Unidos ha hablado de las prevenciones que podrían tener ellos en caso de que pudiera afectarse el sistema eléctrico de esa gran potencia. A propósito del tema precisamente que estamos tratando ahora, que es el tema de Venezuela. Entonces, las declaraciones de Mike Pompeo, la de Elio Abraham, Marco Rubio, Donald Trump, sobre la necesidad legítima, porque es legítima en el caso también de Estados Unidos, de aumentar el sufrimiento del pueblo venezolano para favorecer los intereses estadounidenses. Ese es su derecho legítimo en contra, por ejemplo, de un pueblo y de todo lo que ocurre en Venezuela. Son crímenes, señores, son crímenes de lesa humanidad, así como dicen ellos, es un atentado. Y según el Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad son, además de los delitos que enumera, todos los otros actos inhumanos. Y eso sería entonces un acto inhumano en caso de que eso ha sido dirigido. Y ellos han estado demostrando que ha sido así. Visto así, y ahí termino, independientemente de las consecuencias concretas, de las
consecuencias que pudieran ser individualizables, como los muertos o el agravamiento de enfermos a consecuencias económicas o el tema de los hospitales que tú piensas, pero señores, ante esas desgracias sería en sí mismo entonces un crimen y sería un crimen de lesa humanidad, pero también sería un acto de terrorismo. Entonces, ante eso tiene la República suficientes elementos normativos para que el Estado proceda a realizar las investigaciones, para que empiece a ordenar los procesos penales que podrían corresponder para determinar los responsables, pero también para castigarlos por estos hechos. Entonces, viendo la cosa así un poco y analizándola a partir de lo que es el terrorismo y por qué en Venezuela esto podría ser esos sabotajes, terrorismo, yo creo que es interesante que continúen las investigaciones. Bueno, es que el terrorismo no puede ser para una cosa y para la otra, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema tan complejo como un sistema eléctrico de un país. Entonces, dos veces, porque, señores, es lo que decíamos, lo que hemos dicho siempre. República Dominicana, y es lamentable que también nosotros estemos en este can, porque también nosotros lo estamos. Pero República Dominicana vivió, no que le contaron, no que le dijeron, señores, lo vivió en carne propia la intervención norteamericana, lo que sucedió antes y lo que sucedió después. O sea, hubo generaciones aquí, Ivonne, que lamentablemente cercenaron toda posibilidad de crecimiento, Milagros, toda posibilidad de crecimiento. Movimientos políticos dominicanos, juventud Cualquier intervención estudiantil. de un país en otro es una desgracia. Oye, una desgracia. Y nosotros la tuvimos. Hay un curso de la historia que no se ha calculado ni que se ha descrito en este país, que es a raíz de la intervención norteamericana de los estados norteamericana en el país. Una parte de la historia que no se ha escrito. Y es cómo cambió. ¿Qué cambió en el sistema político dominicano, en el sistema estudiantil? ¿Qué cambió en el sistema agrario, en el sistema económico de la República Dominicana? Pero como este es un pueblo que lamentablemente para muchos, y es lamentable decirlo, porque muchos políticos lo quieren mantener así, es un pueblo ignorante para ellos, y entienden ellos que es un pueblo ignorante. La gente puede hoy hablar de Maduro, hablar de Guaidó, hablar de intervención militar en Venezuela, hablar siquiera de intervención militar en Panamá, hablar de intervención militar, podría decirse, o una militarización permanente como la ha tenido Colombia. Es el sufrimiento, Ivonne, de los pueblos. Así es. El sufrimiento de la familia. A eso es que yo quiero que la gente comprenda y que la gente entienda. Como podría sufrir mucho hoy el pueblo haitiano en esa confrontación en la que terminan siempre esas manifestaciones. Señor, mande a la pausa. ¡Vámonos! Aquí estamos, señores, de nuevo con todos ustedes y es tiempo de los oyentes. Ahí está. Pues te puede ir. Así mismo es. Porque hay milagros, resetéame. Va, abrió, me saluda a Saulo de camino por ahí. No, ahí él se va a devolver. Hago un cafecito. Bueno, pues ahí está, señores. Miren, yo le dije que desde que la hablaran de Saulo a él, mira. Tú te tragas ahorita un parte del tiempo de los oyentes. Pero además de eso, ahora también quieres coger el tiempo. Es más, el que me voy soy yo. Mira, y tú no sabes que dentro Jesús oye la última. Total, pero ¿qué importa que ustedes no se vayan? ¿Ustedes qué importa que ustedes no? Porque cuando ustedes llegan ya al programa, se está haciendo y se está haciendo. Eso es feminismo. ¿Cómo es? Feminismo. Oye, la otra buena traidora. Yo siempre he dicho, si el machismo es malo, el feminismo también. Jesús, oye, la última que tú no sabes, que dentro de la nueva reestructuración y los horarios aquí, a Linares lo han declarado líder de las pausas. Entonces Linares está encargado de mandar a pausa, de decir, llévatelo, Cundo. Ahí está, señores. Vamos. Pero no podemos decir eso, que el sustituto de don Vámonos de inmediato entonces con los oyentes, porque el tiempo que tenemos es bastante corto. Ya Linares se llevó 5 minutos de los oyentes que le correspondían. ¿A quién tenemos en la línea? Me parece que tenemos a Haití aquí. Buenos días. Buenos días, señor. Alexander, ¿cómo estás? Buen día. Sí. Bueno, no quiero decirles que el día de esta mañana a una manifestación, una protesta contra el presidente Sánchez. Ya la policía haitiana decidió que el día de hoy de manifestar y pedir al presidente que se vaya del país, porque hay mucha corrupción. Mientras tanto, la policía esta mañana ya está regada en toda la calle de la capital de Haití para evitar un problema para evitarlo.
Pero aquí, señores, los haitianos que residen en Chile están recibiendo varias amenazas de parte del pueblo chileno después del ataque que ocurrió en Guayaquil contra el embajador chileno, que fue en esa zona para ver cómo el gobierno chileno podría ayudar al gobierno haitiano a establecer lo que es la Dirección Nacional de Agua Potable. Y por lo tanto, ellos hicieron un llamado al Estado haitiano de buscar rápidamente los actores que hicieron el acto contra el embajador para hacer la presa de llevar a la justicia. Pero esta mañana todo está claro con la policía y la gente se queda en su casa. Anoche la población haitiana acudió en todo en el supermercado la que hicieron porque puede ser que en el día de hoy el país vuelva a pararse 7 días después de hoy, pero todo queda en la policía hoy haciendo un trabajo. De lo contrario, el país estará paralizado por 7 días después de esta mañana. Bien, ahí está. Bueno, pues ahí está, señores. Las expectativas están entonces para hoy, para ese paro convocado, que ya como dice Alexander y como dijimos, pide la salida de Jovenel Moïse, presidente haitiano. Una Seguimos salida con que otro. es imposible por el momento. Sí, ponlo ahí en agenda ahora a las 6 para que le demos una miradita pendiente, ¿de acuerdo? Mientras tanto vamos a tomar esta llamada internacional. Buenos días Jesús. Sí, ¿Tú llegaste sí, ya? buenos días. Samuel, dale. Samuel, ¿qué hay? Contigo le damos la buenos días a Jesús, que llegó aquí peleando como un Hola, buen viejo Samuel, aburrido ¿qué hoy. Jesús, tranquilo, Jesús. Compadre, que hoy es viernes, no quería levantarme. Los Yo fines me de levanto semana todos deben los días empezar a las los 12 y viernes. a la 1, eso se llama madrugar. Adelante, Llego en la Samuel. noche. Adelante, Samuel. Señores, buen día. yo no sé, el tema Venezuela a mí me duele y me confunde. Porque, yo digo, quizás fue la oposición, pero ¿y si es el mismo gobierno que está haciendo todo esto para anotarse un punto más en el lado de ser víctima? Porque es que es difícil ver un pueblo sufriendo de la manera en que está sufriendo. Y yo considero que Maduro no es la mejor cosa que tiene Venezuela, porque es que desde mi punto de vista él no sabe dirigir. Tampoco los Es como gringos que creen podrá que Trump es la funcionar en mejor otras cosa. cosas. Y ahí está, y nadie hace sabotaje, ni nadie le tiene ningún tipo de imposibilidades. Pero bueno, eso Pero es así. sí, Ivonne. Hay derecho a plantear todas las tesis posibles, claro que sí. Adelante, mi querido. Ivonne, nosotros debemos de aprender en este caso de la desgracia ajena. Esa enmienda que quieren darnos de que Danilo y el PLD es la salvación de nuestro territorio, a mí me convence una idea que eso es mentira. Vamos a despertar, vamos a buscar mejores opciones, no para hacer un bien propio, sino para hacer un bien colectivo. Vamos a cambiar el destino de nuestro país, que está bastante feo, y cualquier día de esto estaremos igual o tan peor que Venezuela. Pasen buen día. Gracias, buen fin de semana para ti. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Sí, señor. Según lo que manifestó el representante de la minoría en el Congreso, de que van a dar 35 millones ahora a los legisladores. Baje su radio. Ellos van a votar por la reelección. Entonces, aquí en el país vamos a tener una situación peor de la de Nicaragua en el caso de que eso suceda. Luis Rodríguez, San José del Puerto, Villa Altagracia. Gracias, Luis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué Mira, tal? Ivonne, lo lamentable que sean 10, 15, 25 millones las pujas que ofrece como una subasta pública para sobornar y comprar mayoría en esa nefasta reelección de Danilo. Lo más lamentable es que ese dinero sale de nuestras costillas, del presupuesto nacional, saqueando al pueblo abusado, pueblo dominicano, que ya no aguantamos más, y condenando a muchos a comer más de los zafacones, porque aquí hay mucha gente comiendo de los zafacones por ese despilfarro de nuestro presupuesto. Pasen buen día. Gracias, buenos días a ti. Buenas. Muy buenos días, un saludo, Eligio Cleto del municipio de Santo Adelante. Domingo Norte. Yo no entiendo las autoridades. Ellos van, le entran a tiro a un grupo de jóvenes que lavan vehículos, que compran el camión de agua a 500 pesos. Sin embargo, en la arenera tienen personas que sacan indiscriminadamente una cantidad de materiales de construcción y nadie dice nada. Vemos cómo van a los negocios pequeños a cobrar los impuestos. Sin embargo, en esas grandes empresas millonarias que tienen que pagar impuestos, muchas veces vemos también
aparte de la sociedad que hablan por los medios de comunicación, que no dicen nada, que no pagan impuestos, esa empresa grande y nadie dice nada en este país. Muchas gracias. Ok, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Yo creo que el gobierno de aquí es igual que el de Venezuela. Con esta reelección, esta cosa, lo que quieren quedarse para seguir haciendo lo mismo que han hecho en Venezuela, los gobiernos robarse los recursos del Estado. Buenos días. Gracias, Ivonne. Buenos días, país. Jesús, buenos días. Milagros, Linares. Linares, quiero decirte algo sobre el cuidado de este gobierno. Es muy bueno que no haya fruta en un país como este régimen, este imperio que se ha metido aquí, explotando minas. Mira Miranda, qué desasiego tiene el país con Miranda, que va a ser parque nacional, que no, que yo no se explota, que debe estar de hablador ahí. Esas son cosas que no se deben hablar en un país como un país productivo de tanta fruta, y donde se mete unas minas, se acaba todo. Y así van nuestros políticos. Mira, esta gente, ¿cuántos candidatos tienen ustedes haciendo política aquí? ¿Y cuánto se lleva una inversión de esas? Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas. Buen día. Vamos con la próxima entonces. Buenos días. Buenos días para todos y todas. Buenos días, chulo. Adelante. Medina, de Villajaragua. Adelante. Agua por picalle anoche. Y lo que tiraron el saco al olvido y dejaron como el perico en la estaca, fueron a los agricultores y a esas pobres madres solteras con el agua en Riquillo que se le llevó su vaca, su plata, ni nunca ni nadie le ha dicho presente a esos pobres agricultores que se les llevan sus animalitos del lago Enriquillo. Muchas gracias, Chulo Medina Villaragua. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Ivonne, y Buenos contigo los demás. Le habla Genaro Abreu Catorcita. Quiero mandarle un saludo especial a dos grandes periodistas, don Félix Jacinto Bretón y don Raúl Pérez Peña. Ay, el bacho. Muchísimas gracias. Buenos días. También Montecristi. Buenos días. Buenos días. Pues yo también tengo más de 6 años luchando por la causa de Loma Miranda. Y naturalmente me da mucha pena que nuestro presidente engatuce este pueblo y no firme como Poder Ejecutivo cuando ya el Congreso aprobó a Loma Miranda, Parque Nacional. Ahora bien, yo llamé para que esta tarde, hoy viernes, ahí en el Colegio Médico Dominicano, nos juntemos todos juntos a la asamblea del Gran Santo Domingo, que vamos a debatir la mafia de la gasolina ahí a las 5 de la tarde. Están todos invitados para que vayan al Colegio Médico Dominicano. Muchas gracias, ahí está. Buenos días. Buen día, Ivonne. Buenos días. Pedro Mota de La Romana. Sí, adelante. Hola, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno. Oye, Ivonne, yo te estoy llamando para la cuestión de la tarjeta de solidaridad que el gobierno le da a la persona para la compra y el bono hogar. Tú sabes que aquí en La Romana se ha dado la tarea que si tú no pasas por una de las oficinas del Estado para hacer unos cursillos, para entonces cogerte la tarjeta y explicarte a ti qué es lo que tú debes de hacer, por quién tú debes de buscar para poderte abrir la tarjeta para que puedas hacer la comprita, aquí te están cancelando toda la tarjeta aquí en la ciudad de La Romana. Bien, ahí está. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, Dionisio. Hola. Todo bien, contentísimo que estoy, Ivonne. Llovió. Cayó una copiosa lluvia, más de una hora. Qué después bueno, de las qué 5 de la bueno. tarde, aquí en Duvergé. Vamos a Que sembrar. mojó toda, para mí fue toda la región. Muy Nos bien. sentimos satisfechos por el Todopoderoso y la naturaleza. Que pase buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Ivonne, Hey, buenos días, ¿cómo estás? buenos días. Bien, le habla Ramón Burgos. Diga. Fíjese, mirando yo que la deuda externa en 15 años se ha metido a 45,000, le digo, la deuda consolidada, a 45,000 millones. Eso quiere decir que ahora mismo hay que buscar un déficit de 75,156,000 para pagar intereses. Entonces, yo creo que lo que deben de hacer es coger todo esos gastos, ese dispendio que tienen en publicidad y una serie de otras botellas que tienen por ahí, reducir y no tengan que buscar esos cuartos prestados. Ahí está. Muchas gracias. Con esa nos vamos a la pausa y regresamos. Z101
Buenos días, República Dominicana de nuevo. Iniciamos esta segunda hora del gobierno de la mañana Z101 cuando son las 6:05 en este viernes 29 de marzo, es el año 2019, con lluvia, matizadito, qué bueno que sea así. Pero recordar a propósito, señores, y de lo que había dicho este amigo que hablaba de Loma Miranda, señores, recordarles que este lunes, que es primero de abril, habrá un paro en la Barrica, ahí hay que reiterarlo, porque siguen firmes la gente de las familias de aquí, de Cotuí, de Pueblo Viejo, en sus demandas. Ahora van al recurso del paro, el paro es por un día. Claro, la respuesta no ha sido, pero sí la represión, porque ya empezaron a denunciar de la persecución, algunos dirigentes que han sido apresados, incluida una mujer, Leoncia Ramos, hablan de Ludovino Fernández, nos pasan el dato, Ignacio Guzmán, Ramona Osoria y Ramón Mon Pimentel, que son líderes y activistas del movimiento, que la respuesta ha sido esa. Se les acusa de que ellos están estimulando esa actitud represiva, de que están estimulando a la comunidad que lo que está pidiendo es que lo trasladen porque se están muriendo, y ellos hablan entonces de la represión de los funcionarios a través del Ministerio de Energía y Minas, en la persona de Pedro Torres y de Hilario Francisco, que trabajan con el coronel Alcántara, que es quien los tiene a raya o intenta tenerlos a raya en una legítima protesta que está convocada para este 1 de abril, o sea, el lunes. ¿Cómo se llama el coronel? Se llama el coronel Alcántara, dice que lo paga ilegalmente la minera y que está de puerta, en la misma puerta de Relaciones Comunitarias de la Barry Gold. El coronel Antigua, que es responsable de la policía de la ciudad de Cotuí, hacen el llamado también. En fin, que ahí está, es un derecho, ellos tienen derecho a protestar, están convocados para el lunes, entonces mínimo, permítanle que protesten por la vida, porque tampoco le dan otro tipo de respuesta. Y con eso, Linares, te doy los buenos días de nuevo a ti. Muy buenos días, Ivonne, buenos días, Jesús Nova, Milagros Veras, Cundo Camarena, población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, cuando yo le decía a la magistrada hace unos días, magistrada Miriam Germán, que tenía que hablar en relación a todo esto que se estaba diciendo de ella y la relación con personalidades, aquí dentro de la manipulación política en este país, se quiso montar que el que defendía a la posición que yo tenía en ese momento era la posición del gobierno, la posición del procurador, y que quien defendía a Miriam, que vi muchos defensores de ella, o veo muchos defensores de ella, que no defienden nada, y que ahora ahora tienen un discurso a favor de la mujer, y que yo no creo en ese discurso de ellos. Yo creo en un discurso de defensa a la mujer de manera más holística, de manera más amplia. Yo creo en la defensa a la mujer a todos los niveles, y ya ustedes conocen mi posición. Pero debo señalarte algo, Linares. Con relación a todo eso que se ha estado cuestionando, el irresponsable de Mariano Germán tenía toda la información. No, pero... Y Jean Alain también. Sí, pero yo no me voy a referir a eso. Pero de eso que estamos hablando. No, pero esa es una parte de lo que Miriam Germán ha dicho. No, perdón. ¿Tú lo eso viste? no fue Miriam Germán. No. Eso fue un trabajo de investigación que hizo el periódico Hoy. Sí. Vamos a estar claros. Pero déjame terminar de decirte, manito. Entonces, una cosa es lo que Miriam Germán diga y otra cosa es lo que se ha presentado en un trabajo de investigación que ni el señor Jean Alain, el simulador general de la República, ni Mariano Germán han dicho que no. ¿Por qué ellos no han salido a decir eso que dice el periódico Hoy es una mentira? No, lo que han sido unos mentirosos son ellos. Pero Lo que han ocultado la información son ellos, pero, los que sabían cada uno de los pasos, porque mira, Germán inteligentemente documentó cada una de esas cosas. ¿Qué fue lo que documentó Miriam Germán? Su estado financiero, cómo ella, todo el dinero que ella ha tenido, el dinero, poco o mucho, cómo ella lo ha manejado, en un acto de decencia y de transparencia que no tienen ellos. Muy porque bien. aquí todo el mundo pregunta que de dónde salió la fortuna de Jean Alain y nadie. ¿Por qué no preguntan eso? Ok. Vamos por parte. Vamos por parte. Ella
le comunicó toda su situación financiera. Yo no voy a hablar de su situación financiera. Pero eso es lo que se está cuestionando. No, eso no es lo que se está cuestionando. Perdón. Déjenme comenzar con el tema mío. Cosa que yo te quiero preguntar al señor procurador, al señor simulador general de la República, es que por qué él no ha hecho investigaciones como las que hay y de las que vamos a hablar un poco más adelante con relación a Temo, por ejemplo. Por ejemplo, mira, el pasado 8 de marzo, la doctora Germán dice que no conoció como delincuente a narco. Y expresamente voy a leer lo que ella dijo. Eso está en el periódico El Caribe. Yo nunca lo conocí como delincuente. Lo conocí como un señor de mucho trabajo. Y si tú para emplear una gente, hasta para que te ponga una ventana, tienes que pedir los certificados de no delincuencia, entonces nos vamos a joder. Bueno, vamos a joder porque Danilo Medina tenía a Joao Santana al lado ahí en una oficina en Palacio. Bien. Y explícame. Ya ustedes escucharon. Y no fue llamado ni siquiera a beberse un café por Yanalán. Pero ya ustedes escucharon lo que dijo ella. Lo voy a volver a repetir en su parte final. Vamos a dejar que tú hagas tu comentario. Sí, por favor. Yo nunca lo conocí como delincuente. Lo conocí como un señor de mucho trabajo. Y si tú para emplear una gente, hasta para que te ponga una ventana, tienes que pedir los certificados de no delincuencia, entonces nos vamos a joder. Magistrada, yo le pregunto, usted habla de que no lo conocía como delincuente. Y aquí yo tengo la sentencia 2013-6476, que falló su sala, que falló su cámara. Pero ayer, dentro de la aclaración que usted le hace al periódico El Nacional, específicamente al periodista Silvio Cabrera, usted dice lo siguiente, que la sentencia llevaba una parte en su dispositivo. Dice, en razón de que si la Corte ACUA entendía que las pruebas aportadas en la acusación eran útiles, pertinentes, vinculantes y suficientes para proceder a revocar un auto de no lugar otorgado por el Tribunal de Primer Grado a favor del imputado Richard Molina Ovalle, esta debió a proceder a fijar una audiencia de manera que pudiera valorar de manera pública, oral y contradictoria los elementos de probatorios ofertados. Y envió... El que sea imputado no quiere decir que sea culpable. No, fue condenado. Y él, Richard Ovalle, recurrió en casación. Y esa casación la falló su tribunal. Por tanto, usted conoce, porque aquí lo está diciendo, aquí está hablando del nombre. Aquí está hablando del nombre. Señores, yo no tengo nada. Porque yo creo en la inocencia, yo creo en la pulcritud de Miriam. Sí, pero Jesús, el que te dice, pero yo te he puesto 200 ejemplos a ti. El que te dice ladrón a ti tiene que matarse contigo o conmigo. Pero es que, pero espérate, Jesús, no, espérese un momento, ¿por qué usted me está diciendo eso? No, esto es así. ¿Qué pasa? El hecho de que una magistrada sea amigo de alguien, ¿qué importa? Porque ven acá, ¿somos extraterrestres? No, el problema es que no me lo quieran llevar a un asunto de género o político. Miren aquí, por ejemplo. No, es político, Linares. Pero no es político. Oye, ¿por qué no es político? Linares, es político. Jesús, oye, ¿por qué no es político? Cuando yo veo un aspirante. ¿Por qué tú entiendes que no es político partidario? Ahí corrijo No, oye, ¿por qué? No, lo metieron a esto. Y lo asumieron un grupo de defensa que yo por eso le digo a Miriam, señora, tenga cuidado con quienes la están defendiendo hoy. Porque pueden ser sus atacantes en el mañana. Porque a usted no le interesa. El objetivo principal no es usted. El objetivo es otro ataque. Otro ataque. Porque aquí pasan muchísimas cosas en contra de la mujer dominicana. Aquí han pasado muchísimos abusos y lo he puesto en casos buenos y en casos malos. Pero no se puede justificar No se puede justificar, pero no me puede coger en la defensa del género con una cosa para victimizar a una y entonces no me victimiza a la otra. ¿Y entonces? Aquí veo yo al señor Abinader, que advierte al Consejo Nacional de la Magistratura que tiene el deber de transformar la Suprema. Pero ustedes tienen 2 miembros ahí.
que por cierto están haciendo un trabajo. Tienen el deber de transformar la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero yo creo que tantas cosas tienen que aclararse aquí. Aquí hay un caso de golpes y heridas contra una persona. Que Richard Ovalle, Richard Glass, lo ofendió, aquí está, lo hirió y le propinó una serie de cosas certificadas documentadas en un certificado médico. ¿Cómo se siente esa parte? Yo pregunto. ¿Cómo se siente? Más que por ahí anda circulando un video en las redes sociales donde supuestamente varias magistradas están sentados en una fiesta comiendo bocadillo y cosas bonitas en esa finca de ese narco. O sea, aquí hay cosas a un narco que el FBI y que la DEA le pisaba los talones. ¿Y cuántos presidentes no han estado en casos de narcotraficantes? Bueno, pero han salido... ¿Quién estaba inaugurando una torre con el Señor del Tiempo? Pero, ok, pero... O sea, lo que pasa es, estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero tú has visto Hay gente que no parece. No, yo te voy a poner otra. Peña Nieto, por ejemplo, que acaba de salir del poder. No, pero quédate aquí en el patio. No, pero para hablar de presidente ligado al narcotráfico. Para hablar de políticos y defensa. Espérate, con lo que tú te quieres tragar a Miriam, Germán, pero que no te va a dar Linares, no se te va a dar. Con lo que tú quieres denigrar a Miriam, porque no se te va a dar ni a ti ni a Yanalán. Pero es que, mire, óyeme, eso tú tienes que aplicarlo si es con el tema de los narcos y demás, que lo justificas para uno, pero no para otro. Entonces tú tienes que echar una medita, no a Peña Nieto allá en México, no. Aquí mismo. No, yo estoy hablando de la defensa. Aquí mismo en el país, pero mira, a tus líderes políticos. Ivonne, en el año 94, en el cuatrenio 94. Esto es increíble, pero perdón, es impresionante. Definitivamente es pero increíble. para tú ponerle... no entiendes el nivel de ensañamiento de Yanalán. No, pero que yo no de los peoncitos de Yanalán. Yo reto, óigame, Ivonne, yo reto aquí a cualquiera que me trace línea o que me trace pauta a mí con ese tema. No, pero nadie, que me demuestre a mí que me están trazando pauta. Señores, nadie ha dicho yo eso, pero aquí no. Pero tengo que aclararlo. ¿Sabe por qué? Señores, en el cuatrenio 94-98, oigan, hace hoy, ¿cuántos años de esto? El plan 8000, el plan Colombia también, detectó la vinculación directa de un presidente de la República con sus vínculos con el narcotráfico. Hoy usted llama a Samper, aquí le pregunta eso, documentado, y él le dice, no, eso es mentira, por esto, por aquello, por el otro. Yo estoy hablando de un caso extremo, Ernesto Samper en Colombia. Y recientemente Peña Nieto, que acaba el Chapo Guzmán de mencionarlo en el juicio y se defiende gato boca arriba. Señor, y aquí hay un caso, una sentencia, 2 sentencias. Y la magistrada había dicho que ella no conocía a ese señor como delincuente. Yo pregunto si la imputación sobre golpes y heridas y la condena en un tribunal o en una corte no es calificable para tener a una persona como delincuente. La pregunta yo hago es, ¿qué cosa tan grande fue la que le hizo la presidenta de la Sala Penal de la Alta Corte al procurador Yanalán? Que él y mucha gente que lo admiran y lo siguen, ¿verdad? Le quieren destruir esa carrera de servicio público de más de 30 años a Miriam Germán. ¿Pero qué fue lo que le hizo para que le dediquen tantas horas? Es que eso no es destrucción. Eso no es, eso no es destrucción. Vámonos a la pausa y venimos ahora. Z101. Las 6:23, este es el Gobierno de la Mañana, Z101. Milagros, buenos días para ti ahora. Buenos días, Ivonne, buenos días, Jesús Nova, Rafael Linares, todo el equipo de la Z101, Gobierno de la Mañana y, por supuesto, a nuestros oyentes del otro lado. ¿Qué hay? Hoy es viernes, Jesús, y hoy a mí me gustaría destacar algo positivo al finalizar la semana. ¿Va a hablar del Alfa? Y se hizo un silencio sepulcral. Y entonces salió a relucir que el Alfa y el sujeto son yo iba a decir, dos hablar de algo sublime y entonces tú me mencionas ese semejante personaje. Mira perdóname, Milagro, toma 2 minutos de mi tiempo. Lo que yo no voy a permitir es que estando aquí sentado tú sigas diciendo todas las cosas, llenando de dudas y cuestionando a gente honorable, porque hay una frase que dice,
difama que algo queda. No, ni estoy difamando, difama ni estoy que sembrando algo la queda, duda. y eso no es bueno, Linares. Eso no es bueno. Recuerda que hay una frase bíblica, un versículo bíblico que dice que lo que tú siembras, eso segarás. Bueno, pero espérate, yo ni estoy difamando a la doctora Miriam Germán, ni estoy sembrando la duda. Milagro. Estoy analizando lo que ha salido en los Perdóname, medios. Milagro. Bueno. Dale, Milagro. Entonces, inicio, señores, decía que quería terminar la semana con algo positivo y que encontré una nota que me llenó de mucho orgullo, y es que el PSOE de España escoge a una dominicana, a Maribel Santos, como candidata a diputada por la Asamblea de Madrid. Sí, me sentí muy orgullosa de ver que una mujer dominicana está siendo reconocida por su trabajo, que no necesariamente como ocurre en la República Dominicana, porque para un extranjero poder optar en el extranjero o en otro país por una candidatura tiene que tener peso específico. En este caso, Maribel Santos Pérez, que emigró hace unos 17 años y que después de homologar incluso su título como ingeniera allá en Madrid, también fortificó esos estudios ingresando allá a la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy está cosechando los frutos de todo el trabajo que ha hecho. Ha trabajado en el sector social durante mucho tiempo, por la clase migrante, incluso por las mujeres. Ella es una destacada activista y defensora de los derechos de género y colectivos, y esta hoy es objeto de este gran reconocimiento al ser postulada como diputada por el PSOE. Qué bueno, es una persona que es una profesional del área de la ingeniería. Dice que pertenece al Colegio de Ingenieros de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Madrid y que cursó un máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Alfonso X, Alfonso X el Sabio. Enhorabuena y felicitamos en este caso a la dominicana Maribel Santos, que hoy nos llena de orgullo, como muchos dominicanos que han migrado y que han puesto la nota positiva, que son los más, aunque no es lo que más se conoce de la gente que migra del país. Pero el tema de hoy, que no es tan chulo, tiene que ver con las centrales sindicales y este diálogo tripartito que se tiene desde hace más de 2 años con relación a un aumento salarial. Las centrales sindicales se acaban de retirar del diálogo porque adivinen qué, la semana pasada hablábamos de que se introdujo el proyecto de reforma, la ley que pretende, señores, quitar, aunque ellos dicen que no es quitar, pero sí quitar la cesantía laboral tal y como existe hoy. Pues Rafael Pepe Abreu, que es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, dijo que este anteproyecto está contemplado, la cesantía laboral sería calculada con base al mínimo vigente en el sector de la economía al que pertenezca el trabajador, y que se está tomando en cuenta que en el país hay 14 salarios mínimos, o sea, se tomaría el mínimo del mínimo, y también que la aprobación de este anteproyecto y su aplicación aboliría, anótelo ahí este término, el contenido de la ley laboral que establece el cálculo de las prestaciones sobre los promedios salariales del último año o la fracción del último año. Lo que quiere decir, en resumen, y entiendo el punto de Pepe Abreu perfectamente, esto quiere decir que el trabajador tendría una pérdida doble, o sea, una absurda pretensión de eliminar la cesantía. Claro que sí, de eliminar la cesantía laboral. Se está pretendiendo ahora que esa cesantía laboral que es una necesidad en el momento en que la persona deja de ser un empleado, porque obviamente si hoy tú te quedas sin empleo y no sabes cuándo vas a obtener el siguiente empleo, tú necesitas esos recursos para poder mantenerte durante un tiempo en lo que aparece el otro empleo, más en un país donde no hay seguridad en ese sentido y donde hay una alta tasa de desempleo. Bueno, pues las pretensiones son que la cesantía laboral pase a formar parte de
unos fondos que se guardan para cobrarse después, como si el empleado no los necesitara, como si la persona no estuviera necesitada de esos recursos. Ahí se expresó Circe Almanzar, por ejemplo, que lamenta que la decisión de los gremios de retirarse, dice que si no hay este diálogo tripartito, faltaría una de las partes, claro que sí. Lo que pasa es que aquí parecería que tanto el gobierno como el sector privado se han aliado como una asociación. No voy a decir de malhechores, jamás voy a decir eso. ¿Cómo voy a decir eso? Eso suena horriblemente feo. Pero lo que veo aquí es que la única pata de la mesa del diálogo tripartito que está a favor de los empleados es precisamente el sector sindical. Me duele mucho que el mismo gobierno se coloque del lado de los intereses del sector privado. Y no es una casualidad, en estos días decía una parte del empresariado dominicano que está muy contento con el gobierno, pero miren estas pretensiones. Hace días, bueno, desde que yo estaba en mi Pymes en la Z, se viene hablando de que hay que primero clasificar las empresas para saber cuáles son las micro, las medianas y las grandes, porque hay 3 escalas de salario, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa discusión que tienen los empresarios, y es el discurso de los empresarios, y que no ha permitido que se llegue a una decisión definitiva con relación a un aumento salarial, ya tenemos 2 años o 3 en esto. Mientras tanto, la clase laboral de la República Dominicana sigue inmersa en las más grandes miserias por el hecho de que todos los días la canasta básica sube de precio y se está pagando más y se está alimentando menos, porque el salario es el mismo de hace más de 10 años. Mientras tanto, la canasta, las medicinas, los servicios, la telefonía y todo lo demás va en aumento. Hoy entonces tenemos a un Pepe Abreu que se ha separado, se ha alejado de este discurso del diálogo tripartito, que las pretensiones reales son quitar la cesantía laboral, y se está llamando incluso a un paro el 10 de abril a partir de las 10 de la mañana, una gran marcha por los derechos de los trabajadores que partirá desde el Parque Enriquillo al Palacio Nacional, y que esa sería el inicio de una serie de luchas a las que estaría llamando el sector laboral. Es una pena que a estas alturas de la vida nos quieran quitar las conquistas que han sido logradas a sangre y fuego. Vámonos a la pausa y venimos. Z101. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes a las 6:34 minutos. Este es el gobierno de la mañana. Nosotros habíamos dicho en principio, y ahora sí vamos a hacer entonces un turno colectivo. Con los datos que tenemos no vamos a emitir. Yo pienso, no es necesario ni siquiera juicio de valor, porque los documentos hablan por sí mismos. Eso y yo coincidimos en que él tiene una parte, yo tengo otra parte de eso que habíamos dicho. Y habíamos hablado del sometimiento ante el PETCA. Es la Procuraduría, Linares, ¿cómo se llama? PETCA, que ya no es, o sea, eso es Departamento de Prevención a la Corrupción. Exactamente. Procuraduría especializada de prevención de la corrupción administrativa. Ahí hubo un sometimiento. Muy largo. Bueno, pero es así. Sí. Así que se llama. Bueno, el PETCA. Precisamente, ante el PETCA fue sometido un precandidato, todavía lo es, presidencial, Juan Temístocles Montaz, se salió como si fuera, no sabemos si se ha salido del expediente de Odebrecht. Habrá que ver qué pasaría con este. Y esto tiene que ver precisamente con un edificio, ya conocen muchos el caso, el edificio de Industria y Comercio que está aquí, al ladito de la Z101. Sí, pero hay más gente. Y hay mucho, nada más estoy diciendo, a nivel de titular, no, porque vamos a verlo entonces en detalle. Aquí tenemos toda la documentación, hay mucha gente del gobierno involucrada ahí, pero nada más a modo de introducción se le pidió al Banco del Estado que comprara ese edificio para rentarlo con opción a compra al Ministerio de Industria y Comercio. Por supuesto, todo esto sin licitación, lo que provoca una inobservancia a la ley sobre compra y contrataciones.
El lío es que además se acusan a los dueños de Diseño Integral, que es Freddy Pérez, el ingeniero Freddy Pérez, de darle 2-3 millones al señor Temístocles Montaz, que eran supuestamente dentro del contrato para operación, para dejarlo listo con todo el mobiliario, en fin, que la documentación es bastante clara. Todo eso que comenzó entonces con ese sometimiento ante el PEPCA, parece que ha ido avanzando. Y dentro de los sometimientos que se hizo, eso es en el plano legal, también fue al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, también vía al alguacil para que se imposibilite, para que no se permita que Temístocles se proponga como precandidato presidencial. Esa notificación de intimación que se entregó con todos los documentos relativos a la compra y al arrendamiento del edificio que aloja el Ministerio de Industria y Comercio, contentivo de la denuncia presentada por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PEPCA, con formal oposición a la inscripción de la candidatura presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana del señor Juan Temístocles Montaz. Eso se hizo vía acto de alguacil y eso lo firma, bueno, aquí tenemos el documento, ok, perfecto. El mismo grupo de abogados que se vincula a la oficina de Los Castillos, precisamente, quienes además de esto están pidiendo esa interpelación por la inobservancia a la ley sobre compra y contrataciones. El negocio, bueno, el negocio presunto involucra cerca de 31 millones de dólares, que si tú haces el cambio a peso, entonces estamos hablando de todo el dinero del mundo. ¿Qué se dice? Más allá de esta documentación, 31 millones de dólares. 31 millones de dólares. Así es, 31 millones de dólares. Entonces, son varios documentos que... Pero me dijeron que en solo un año, año y medio entregaron 13 millones de dólares. 13 millones. En un año y medio. Exactamente. Por supuesto, antes de recibir el edificio. Bueno, Luis Daniel Izquierdo y Huáscar Tejada, que son quienes están haciendo la denuncia y quienes hicieron la interpelación y quienes hicieron el sometimiento para esta situación, hablan de que Juan Temístocles Montaz Domínguez, al momento de hacer el emplazamiento mediante acto de alguacil, no había establecido domicilio propio y una serie de situaciones. El caso es, sí, Jesús, el caso es que ellos están definitivamente pidiendo que se investigue con relación a este caso, que se interrogue a Ramón Andújar Ramírez. Tú hablabas de varias personas que estarían metidas ahí en este lío. Ay, sí. Sí, claro que sí. Para que explique cómo la razón social Diseño Integral, que es como se llama la empresa, resultó adjudicataria en el precio de mejoras por un monto de 2 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en la Torre Integral, donde se alojan la oficina del Ministerio de Industria y Comercio. Ahí, en su calidad de representante de razón social. Esos son los 2 millones de dólares que parece que se pusieron por encima de lo que era el costo, y que entonces cuando el socio de Freddy Pérez pues reclamó en este caso, que es el señor Carlos Pérez Gómez, entonces se habló de que eso era como, dicen ellos, es lo que se dice y es el trasfondo. Julio José Silva Valencia y Ramón Andújar Ramírez. Entonces es la investigación que tendrían ellos que hacer. Parece que se hizo esos trastueques, estos trasfondos propios del ¿cuál es el lío que hay con entrarle a Temo? Propios del bajo mundo, porque señores, se habla de tantas delincuencias, pero díganme ustedes. Eso de me imagino que está tipificado como asociación de malhechores. Como claro, mínimo. Entonces ahí hay toda una serie de documentos que están anexos a este expediente, que están aquí, lo tiene mucha gente, suponemos, pero igual están aquí en los archivos de esta Z101, donde hay una copia de la defensa depositada por los abogados de Manuel de Jesús Pérez Gómez, Freddy Pérez, ustedes ven quién es Freddy Pérez, ¿verdad? Y igual de José Silva Valencia, de Ramón Andújar Ramírez, exactamente. Que se ha visto, no es el único escándalo en el que se ha visto. No. Exactamente. Es una persona del litoral del expresidente Leonel Fernández, el Temístocles no se sabe de qué. No, Temo es un traidor. Bueno. Entonces, ahí está, señores. Ese es el gran escándalo que pudiera ser en un país, por supuesto, que no sea República Dominicana. Tú me dices que ya este asunto fue tramitado a la Fiscalía.
A la fiscalía, bueno, al mismo PETCA. No, bueno. no, ya fue enviado. Pero de verdad. Ya, sí. Bueno. Sí. O sea, ya se le dio curso. ¿Y qué tienes ahí, Jesús? No, aquí yo tengo lo que ya me enviaron, donde el magistrado Emmanuel Martínez Durán, como secretario, recibe, ¿verdad? Y esto ya fue enviado a la fiscalía. Lo que ahora estamos esperando es ver qué va a hacer la fiscalía con relación a esto. Sí, aquí está la copia de los cheques, ¿verdad? Está toda la documentación que ellos enviaron a la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, también al PETCA, pero también una instancia formal en levantamiento del velo corporativo de la razón social de diseño integral, que es la empresa que hizo el levantamiento, bueno, que construyó el edificio, y por supuesto que aquí baila también el Banco del Estado, que fue quien hizo la compra, parece que de acuerdo, o se pusieron de acuerdo con el que era entonces ministro de Industria y Comercio, en este caso el señor Juan Temístocles Montaz, ¿no? Que es el objeto aquí de la denuncia. Digo, aquí hay mucha gente que van a bailar y van a bailar muy mal, pero ahí está. Como tú puedes ver en los documentos que tenemos aquí en las manos, están todas las copias de los cheques para esta denuncia que nosotros esperamos que no le vayan tan bonito a mucha gente, como es el caso, por ejemplo, de Odebrecht, donde todo el mundo salió como que bailando y danzando y no pasó absolutamente nada, y se dio el lujo, como el caso de Temístocles Montaz. El mismo Temo que dijo que sí, él sí recibió dinero. Exacto. O sea, el que dice que recibió dinero del principal implicado en el caso de Odebrecht, no está implicado en el yo siempre me he preguntado si la ley 275-97 establecía algún tipo de limitación para un partido obtener dinero de cualquier empresa o cualquier entidad. ¿Esa ley a qué corresponde? La ley electoral, la ley 275-97. Bueno, la ley, la gente que está del otro lado ni yo sí, sé pero la ley es bastante clara, Linares, porque a veces yo no... Pues entonces que reciban dinero del narcotráfico. Óyeme, pero no es del narcotráfico, de empresa extranjera. Óyeme, pero espérate, porque tú que lo que quieres sacarnos el tema que tenemos y estamos hablando aquí o sea, que yo soy un manipulador. Sí, yo lo digo. Usted es un manipulador. Aquí estamos hablando, señores, de lo que se está haciendo, del sometimiento que se hizo ante el PETCA. Ahora también de Juan Temístocles Montaz, que involucra a otro dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el funcionario a Freddy Pérez, que se dieron, parece que unos tumbes, y que tendrán entonces que investigar. Que aquí está toda la documentación de ese sometimiento, que estamos de nuevo frente a otro escándalo de corrupción, que parece que no sabemos cuándo vamos a parar con la corrupción respecto de estos casos. ¿Verdad, Jesús? Entonces, no me venga tú a mí ahora que si entonces, no, señor, te equivocaste. Que averigüen ellos, que decidan. Yo no sé si ese manejo que dicen nosotros ellos... estamos haciendo la denuncia. Que claro, que no, estamos haciéndonos eco de una denuncia porque es noticia, porque no involucra, porque no te involucra a ti de manera personal, ni a mí, ni a Jesús, ni a ninguno de nosotros, no nos involucra de manera personal, sino un funcionario del Estado que maneja recursos, señores, que es de todo. Y estamos hablando aquí de Banreservas, estamos hablando de Industria y Comercio, y estamos hablando de un probable tumbe que se le dio al Estado aquí. Entonces ahí está, ya parece que ellos encontraron que esa denuncia que se hizo, bueno, pues tiene sustento y que tiene asidero. Tiene asidero y por tanto ya ha sido pasada entonces a la Procuraduría Fiscal, que sigan las investigaciones, que sigan las indagatorias, pero en medio de todo esto, señores, tú dices, pero ¿y cuántos escándalos, Jesús, es en el que nos vamos nosotros? ¡Ay, Temo! ¿Cuánto te temo? ¡Wow! ¡Vámonos a la pantalla! Bueno, señores, aquí estamos de regreso ya en los últimos minutos, Jesús Nova, que nos quedan aquí. Sí, nos quedan un par de minutos. Una vez más, saludos a todos. Un abrazo a Cundo, Josefina, al equipo de audiovisuales, a mis compañeros y compañeras en la mesa. Decir solamente con relación a una información que ha estado circulando en torno al Ministerio de Defensa y todo lo que tuvo que ver con el llevar a un rango mayor a Fernando Villalona, quien tiene muchos años formando parte de la banda de música de la Policía Nacional. Hay muchos videos donde se ve de las Fuerzas Armadas donde se ve a Fernando Villalona cantando, amenizando eventos para esta institución.
Lo dicho por el señor ministro, el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, con relación a esto, dice que hay un grupo importante de artistas que forman parte del ministerio, de la misma manera que los atletas de alta competición, los principales atletas de alta competición, todos son Guardias. Todos son Guardias y tiene que ver con un acuerdo que se tiene para protegerlos económicamente, para que ellos puedan tener acceso inclusive a lugares de entrenamiento como el gimnasio que tiene el Ministerio de Defensa de un tiempo a esta parte, que fue también construido en la gestión de Paulino Sen. Que es una visión inteligente por parte de las Fuerzas Armadas, porque algunas, para nadie es un secreto, que algunas instalaciones del Ministerio de Deportes están en condiciones paupérrimas. Entonces, por el centro de, aquí estuve viendo uno de los centros desordenado, vuelto un disparate de voleibol, y una serie de cosas ahí que no van funcionando, y si las Fuerzas Armadas le permite esto, hay que verlo de manera positiva. El Ministerio de Defensa en sentido general. Sí. Nosotros realmente vemos esto como algo natural. Desde hace mucho tiempo, muchos artistas han formado parte de, inclusive ganadores del Soberano, como Cuquín Victoria, por ejemplo, ha estado ligado a las instituciones castrenses desde hace mucho tiempo. Y esto no es nada, esto es algo normal en la República Dominicana. O sea, es algo normal. Sí, claro. Tengo razón de peso para decirlo. Pero los capellanes, la iglesia. Un montón de oficiales. Sí. Capitanes, pero coroneles. Hay que ver. Eso es normal. Lo que en este hay que país. Preguntarse. Pero no digan nada, no se vayan mal. No se vayan mal. Y Figueroa Agostó no era de la. No, tenía carnet del DNI. No tenía carnet del DNI. No es comparando lo que pasa. No, pero no es comparando lo que pasa. Mejor que tenía carnet. Aquí tú te encuentras delincuentes que tenían carnet. Entonces, que gente que no son eso, porque por favor, no es que no, para nada. Vamos a estar claros, no malinterprete. Una delincuente con carnet vinculado de manera claro. Igualmente en la policía, igualmente en la Policía Nacional hay artistas que forman parte de las filas policiales y periodistas que forman parte de las filas policiales. Eso sí es grave. Pero es así. Porque los periodistas que están ahí cubriendo, si usted es policía, usted no puede cubrir porque usted no bueno, es. Bueno, y tienen armas de fuego asignadas. Pero la mayoría de los periodistas que cubren la policía siempre de una vez lo enganchaban. En un periodismo, claro, poco ético. Eso no es periodismo, eso es rastrería. Perdón. Que eso no es periodismo decente, eso no es decencia, porque se supone que tú no puedes, si para ser objetivo, yo no puedo ser policía y cubrir la policía, porque yo siempre me voy y la balanza se va a inclinar, y eso no es ético. No es ético, pero es la verdad, como tú dices. Pero esa es la verdad. Pero claro. Esa es la verdad. Hay un movimiento de protesta un movimiento mínimo de protesta contra esto de Fernando, y yo me hago la pregunta, toda esta gente que va desde el arte, desde la cultura, a aportar. Tiene alrededor de 20 años siendo parte. O sea, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo llegó él aquí? Claro. ¿Llegó a aportar o llegó a sustraer el dinero público? Ahora, yo tengo un pedido mejor y mayor y más importante para el señor ministro de Defensa, Paulino Sen, en este día. Cuidado. Es el siguiente. Se prevé para el día de hoy huelgas pidiendo la destitución de Juvenel Moïse en Haití. Sí. Se está hablando de que van a haber movimientos de protesta a nivel nacional. Lo que pedimos al señor ministro de Defensa es que esos guardias que han estado apostados en la frontera, si no están todos ahí, que sean enviados hacia allá, porque no sabemos lo que pueda ocurrir. Sabemos nosotros que hay una situación de desestabilidad social en Haití por toda la situación que han estado viviendo, y la oposición dice que hay que sacar como sea a ese presidente que es apoyado por Norteamérica, por el gobierno de Donald Trump, y que ellos están cansados de eso y que hay que sacarlo a como dé lugar. Entonces nosotros pedimos al señor ministro de Defensa, Paulino Sen, que se resguarde la frontera dominico-haitiana para evitar
entradas en masa una posición desproporcionada a la República Dominicana. Una posición que yo la veo imposible, una situación que la veo imposible de llegar a su cometido final. ¿Por qué? Porque Haití, señores, el presidente acaba de reunirse, el presidente haitiano, con Donald Trump. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad, Jesús, de tumbar ese gobierno? Pero muy buena la propuesta de que nuestro ministerio, el haitiano, de que nuestro ministerio refuerce la frontera dominico-haitiana. ¿A quién? Que refuerce la ¡Ministro! ¡La frontera! Ay, me El gobierno Z101.